A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. A través del canal Cali TV tenemos nuestro invitado hoy, es un concejal que ha llegado por primera vez al consejo y que ha desempeñado una labor interesante y por eso lo hemos invitado aquí al programa. Se trata de Juan Martín Bravo, elegido por el Partido Conservador. Estaremos mirando y analizando por qué grupo. De pronto, aquí en donde grabamos el programa, pues señaló unos cuadros o un cuadro que tengo del doctor Laureano Gómez, que fue el jefe de mi padre, Jaime Pava Navarro, y pues me imagino que se sorprenderá que yo estuve como concejal del grupo del doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, pero esa es una historia que ya muchos televidentes conocen. Pero vamos a conocer, a ver, Juan Martín, ¿arrancó usted con cuántos votos lo eligieron y qué le planteó a la ciudadanía para que lo escogieran a usted dentro de las votaciones importantes del Partido Conservador? Humberto, un saludo muy especial, muchas gracias hoy por permitirme estar aquí en Cali TV y decirte muchas gracias por este espacio. Como concejal de Santiago de Cali, fue elegido en el 2019, el 27 de octubre, con 10.562 votos por el Partido Conservador, y parte de los pilares que impulsé de mi campaña fue la educación, y en ese entonces mencioné mucho el tema de la educación superior virtual, es decir, que Cali debe apostarle a un proceso educativo especialmente para la educación superior. Los caleños acceden a la educación superior cerca de un 33%. De hecho, para dejarte un dato muy importante, en el distrito de Agualanca solamente el 5% accede a la educación superior, y hoy esta se ha convertido casi que en un sueño y una utopía. Y la educación es una forma para eliminar barreras y llegar a un proceso de equidad, de igualdad. Y es de una u otra forma, digamos que mencioné mucho en campaña el tema de la universidad digital o virtual, que en el marco de la pandemia el tema de la virtualidad ha tomado mucho énfasis, y de hecho se ha empezado a demostrar que unas carreras indiscutiblemente pueden ser factibles de forma virtual, otras no tanto, pero entramos a un proceso de virtualidad. Y ahora pues con el plan de desarrollo que ha aprobado la Universidad Distrital del Oriente, que de una u otra forma, reitero mucho el llamado, ojalá llegar a Universidad del Valle por medio de esta universidad, o llegar a la Escuela Nacional de Deporte, o llegar a la Universidad Antonio José Camacho, o llegar a inclusive hasta el mismo CECEP, para que llegue al Oriente, y si se puede combinar con temas virtuales sería más interesante para empezar a generar nuevos espectros de educación en el Oriente, y que se logre certificar la mano de obra de una forma calificada, y de una u otra forma empezar a generar procesos de emprendimientos para empezar a generar empleo en esta zona que es bastante dificultosa. Bueno, el concejal Bravo se nos fue de una vez, llegando claramente, de acuerdo a nuestra pregunta, allá a la gente humilde, diría yo, a la gente de estratos populares, como es el sector llamado Distrito de Agua Blanca, y que recuerdo a uno de los líderes de allí que tiene el síndrome de Down, que me dijo: no le diga más Distrito de Agua Blanca, dígale la zona Oriente. Pero de todas maneras, como yo también conozco y conocí fue el Distrito de Agua Blanca, pues debo decir que el doctor Bravo empezó con ese señalamiento que me parece interesante, lo que él le planteó a la comunidad de los estratos populares. Pero debo decir que se expresa muy bien. ¿Por qué? Porque tiene unas maestrías en administración de empresas y dirección comercial y marketing. Actualmente cursa una especialización en Derecho Público y es docente universitario.
Ese es el actual concejal de Cali del Partido Conservador colombiano. ¿Por qué grupo? ¿Qué sector? ¿Qué división? Porque yo, como ascendente o por ascendencia o por descendencia, tengo obviamente la línea conservadora. Me interesa conocer y saber qué va a pasar también con el Partido Conservador, porque lo han llevado a un estado que, según mi criterio, pues no es el partido pujante y el partido que anhela llegar al poder. Simplemente se han conformado, y lo he dicho claramente, convirtieron al Partido Conservador en sanguijuelas, pegados al candidato que creen que va a ganar para ver qué les facilita o qué les da. ¿Cuál es su concepto, mi querido doctor Juan Martín Bravo? Hoy hay una crisis de los partidos tradicionales y los partidos que han marcado historia en Colombia. El Partido Conservador tiene más de 170 años, está pasando por unas crisis, pero no solamente es en el Partido Conservador, sino en todos los partidos tradicionales. Tristemente, el Partido Conservador se ha convertido en un apéndice del gobierno, de los candidatos del gobierno, y no han permitido que se ilumbren figuras nuevas o figuras que de una u otra forma marquen los principios y valores del Partido Conservador y le den un nuevo aire. Son 170 años de historia que de una u otra forma están quedando rezagados porque parecen como si estuvieran pegados a la teta de la vaca y no la han querido soltar, no se han querido destetar, y eso no permite que se ilumbren nuevos panoramas para el Partido Conservador. Pero todos los momentos de crisis se deben de aprovechar buscando nuevas posibilidades, y es ahí donde justamente en la coyuntura que hoy estamos, en el marco de una pandemia que hoy tenemos que recuperar no solamente los principios del Partido Conservador, sino valores y la doctrina como tal del partido, buscando sobresalir. Mire, el Partido Conservador defiende el medio ambiente, y esa bandera ya la tiene otro partido, cuando el principio del Partido Conservador es conservar. Entonces, para darte un ejemplo, el Partido Conservador defiende el tema empresarial, y esa bandera hoy la tiene otro partido. Pero entonces eso ha sido porque no hemos tenido la forma de comunicar, y tristemente hemos estado rezagados, pegados a gobiernos que no permiten que se generen nuevos procesos. Yo, como concejal de Santiago de Cali, el Partido Conservador recibe el apoyo de Weimar Delgado, el exgobernador, que a su vez viene de lo que era el lloreísmo, que tristemente hay figuras en el Partido Conservador que se han desaparecido, y hoy en el Valle del Cauca pues no hay esa ausencia de las figuras que marcaban, ¿no? Estaba, por ejemplo, Humberto González, estaba Humberto González, en este caso, por ejemplo, también estaba Rodrigo Llorea, que son personas que llevaron al partido en su mejor momento y llevaron a la gloria al partido. Hoy, digamos que está como concejal, está Fernando Tamayo, está Milton y está Juan Martín, que de una u otra forma hoy debemos también cambiar el discurso, porque ha crecido unos nuevos votantes. Esos nuevos votantes de una u otra forma tenemos que empezarlos a persuadir de lo que es el Partido Conservador y venderles que el Partido Conservador es bueno, porque es que hoy tristemente los partidos tienen un estigma de que son malos. Un partido tradicional como el Liberal, que tiene 168 años, el Partido Conservador, que tiene 170 años, pues hoy tienen la estigma de que son malos, cuando no, hay cosas que son muy interesantes y que se pueden hacer realmente en pro de recuperar partido y en pro de hacer partido en el Valle del Cauca. A ver, concejal Juan Martín Bravo, pues usted me muestra que está realmente analizando la situación de su Partido Conservador. Pues yo también recuerdo, obviamente, los 3 líderes más importantes que ha tenido el partido en el Valle del Cauca, y que en un momento se unieron para lograr que el Partido Conservador fuera más fuerte, que es Humberto González, Carlos Holguín y Rodrigo Lloreda Caicedo. Cuando pues se separó Germán Villegas de Carlos Holguín, pues bueno, entonces ya era, pero era un mando siguiente a los 3 más importantes que ha tenido el Valle del Cauca, de todas maneras. Pero, a ver, usted ha hecho debates, y vamos a hablar de debates interesantes que usted ha hecho, para no profundizar en lo del Partido Conservador, porque lo vamos a analizar más adelantico. Tenemos 1 hora para analizar estas cosas. Entonces usted ha hecho debates interesantes como primíparo en el Consejo de la Ciudad. Y le digo primíparo porque es un profesor universitario que sabe lo que es ser primíparo. Entonces, usted le hizo debate, ya nos contó lo de la educación superior, lo que presentó a sus electores,
Y me parece interesante porque estamos viviendo en la época de esto, de la virtualidad, de los celulares, que incluso a los periodistas ya no hacen periodismo, sino es puro copy-paste, que llaman los jóvenes. Entonces, pues me parece muy interesante que la educación superior también llegue a ese nivel en donde tocó llevar la primaria y también ya el bachillerato. Entonces que llegue a la universidad para los sectores populares. Me parece muy interesante esa propuesta que profundizaremos, pero voy a colocar en orden los debates de control político que usted ha hecho. Entonces, para que nos cuente cómo es lo del espacio público que usted ha criticado o que usted participó en ese debate. Bueno, el espacio público en Cali, debo decir que tristemente ha sufrido una ocupación muy alta y hoy no hay una línea clara de qué va a pasar con el espacio público, si se va a prohibir, si se va a regular y qué vamos a hacer para empezar a recuperar el espacio público. Mire, tristemente cuando no hay una buena adecuación del espacio público, empezamos a perder espacios tradicionales y empezamos a perder el flujo de las personas y esto a su vez puede llevar temas económicos. Entonces, por darte un ejemplo, y te voy a dar varios datos, para mí es triste ver cómo el espacio público, es triste ver cómo los íconos de Cali se han perdido. Mira un ejemplo, tú vas al barrio obrero y hoy ¿qué pasa con el barrio obrero? Hoy tú vas a la Cesta y ¿qué está pasando con la Cesta? De una u otra forma, la Cesta, que fue un ícono de Cali, que la gente inclusive decía vamos a cestear para allá en los 70, 80 y 90, pues la Cesta hoy en qué está convertida. Entonces, de una u otra forma, yo pienso que hay que entrar a analizar qué va a pasar con el espacio público, si se regula. Mira, hay algo que a mí me encanta que ha dejado la pandemia y es que se está empezando a adecuar el espacio público para el uso y generar un usufructo del mismo que le genere bien a la comunidad. Hoy tú ves en el Parque del Perro que han empezado a coger parte de las calles, han como digamos semi-peatonalizado pedazos de la vía y eso permite que se use el espacio público en bien, generando un tema económico. Cali hoy tiene muchas problemáticas, darte de ejemplo con el tema de la informalidad. El 50,2% de Cali vive en la informalidad, A ver, es decir, concejal, vive del día a día. A ver, concejal, pero le corto allí por lo siguiente. Metamos el caso de la pandemia. ¿Por qué? Porque eso que usted está comentando es para solucionar un problema de los restaurantes que aceptaron que se salgan a la vía, etcétera. Entonces, para que la gente entienda que no es demagogia lo que usted está hablando, es simplemente analizarlo con el problema que tenemos de pandemia, porque hoy coge uno por la Cesta y se arrienda, se quebró. La Cali se volvió a la ciudad, se alquila y se vende. Se alquila o se vende. Por eso, y así estamos muchas empresas que obviamente, y en el caso nuestro lo he dicho y discúlpeme si me vuelvo repetitivo, empresas como el canal Cali TV, lo primero que tachan las empresas es publicidad. Porque ¿para qué voy a hacer publicidad si la gente está, le ordenaron encerrarse y no salen, etcétera, etcétera? Entonces, sin embargo, aquí estamos haciendo un esfuerzo grande y pidiéndole, obviamente, ¿a quién debemos pedirle? Pues al gobierno que mire cómo no deja que se acaben estas empresas. Ya nosotros nos apretamos con los trabajadores que necesitamos muchos más, pero ya los que les dijimos esperen a ver qué podemos hacer, pues están en una situación difícil y quisiéramos no haberlos llevado a esa situación. Entonces, por eso le hago caer en cuenta que hay que meterle la situación de la pandemia para los análisis del espacio político en el debate que usted participó. Obviamente era antes de la pandemia o estaban empezando la pandemia. Claro, es que de hecho es importante que los caleños se den cuenta de estos siguientes datos. Cali perdió cerca de 340.000 empleos. Cuando hoy Cali pierde 340.000 empleos y llegó una tasa de desempleo del 29%, la más alta de todo el país, 29% en mayo del 2020, que significa que 1 de cada 4 caleños está desempleado. La tasa paulatinamente se fue bajando porque Cali o los ciudadanos viven del día a día, la informalidad. Por eso decía 50,2% de los caleños viven del día a día. Cerca de 1.200.000 caleños viven de ese proceso de intercambio de productos día a día. Entonces, hoy que hay que empezar a plantear qué vamos a hacer con el espacio público, porque indiscutiblemente el espacio público es ocupado por la informalidad. Entonces, parte de los procesos que se pueden hacer o es regular
O, por ejemplo, mira, municipios aledaños como lo es Palmira, como lo es Tuluá, plantearon inclusive hasta centros comerciales para los vendedores ambulantes, pero para que eso no fracase, tienes que llevarle un flujo de personas a esos centros comerciales. ¿Y cómo se lleva un flujo de personas a esos centros comerciales? Colocando en ese centro comercial, por ejemplo, un lugar donde puedan pagar las rentas del municipio, un lugar donde puedan pagar los impuestos del municipio, esto garantizando el flujo de personas y que a su vez sea eficiente en términos económicos para los vendedores ambulantes. Indiscutiblemente Cali hoy tiene problemas muy graves con la ocupación del espacio público y vamos a tener que hacer algo, o prohibir o regular, y yo prefiero regular. Le agrego en otro debate de control político en el que usted participó, que es la situación de los andenes, y tiene relación con lo que usted está hablando. Entonces el municipio en un momento se le exige que arregle los andenes, y arregla los andenes para que se acomode el que va a vender arepas o el que va a vender chorizos. ¿Cómo es ese manejo, concejal, de acuerdo a su criterio? Indiscutiblemente, y no solamente es problemas de andenes, sino de malla vial, cerca de más de 4.000 kilómetros de andenes están dañados. Y la malla vial un 70% está dañada, inclusive hasta la persona que va a caminar por el andén tiene que terminar caminando por la vía porque el mismo andén tiene o raíces de unos árboles o tiene inclusive ya bastante deterioro porque la misma ciudadanía se apropia tanto del andén que lo destruye para poder subir el carro, etcétera. Entonces, Cali tiene unas problemáticas muy graves en términos de movilidad y parte de la movilidad son los andenes, pero de una u otra forma tenemos que garantizar, y por ello digo regular. Hombre, si usted se va a hacer en espacio público, usted tiene que garantizar que este espacio se va a conservar, porque es que no tiene sentido que la administración haga unos esfuerzos muy grandes para recuperar los andenes y que los mismos caleños lo destruyen. Por eso yo digo, Cali ha perdido la identidad, Cali ha perdido su amor por Cali, y esto no permite que la gente cuide las cosas, y cuando la gente no cuida, pues de ahí para adelante pasa cualquier situación. Entonces el llamado, ¿cuál es? Recuperemos andenes, generemos esa regulación del espacio público, porque es que mira, la costumbre se hace ley, y para nadie es un secreto que está en nuestra cultura, en nuestra esencia, comprar la arepa en la esquina o comprar la arepa en una zona y decir, vamos a acabar con eso. Es algo ilógico y peor cuando la economía de Cali es 50,2%. Entonces, ¿qué vamos a hacer para adaptarnos a nuevos procesos? Pues entremos a regular, generemos unos procesos donde se le diga a la persona que está ocupando, pues hombre, usted tiene que cuidar y proteger este bien porque es que es tu espacio, es tu momento de la venta, y si no generas un buen servicio, pues la gente se te va. Entonces hay que ver cómo vamos a empezar a ir adaptando nuevos procesos. Las grandes ciudades del mundo, tú vas a ver que todas en su gran mayoría se pueden pues la han empezado a adoquinar. Granada es un buen ejemplo, que estamos muy cerca de Granada, se adoquina en las calles y se genera un entorno económico bien interesante, y máxime cuando Cali ha empezado con una vocación hacia el servicio. 33% de la economía de Cali se está basando en el servicio, y esto puede empezar a vendernos en un clúster del turismo que se llama turismo gastronómico. Y las arepas de Cali, aunque dicen que las arepas son originales de Venezuela, pero las arepas de Cali tienen una esencia muy interesante, para citar uno más, un pequeño ejemplo. Bueno, son debates que se han hecho, y usted me lleva obviamente por el conocimiento periodístico y haber estado en el Consejo también, pues me lleva a decirle sí, la malla vial está deteriorada, pero no es simplemente por la Secretaría de Infraestructura, es que hoy en día, en la época en que estuvo Germán Medina, si no recuerdo mal, y estaba yo en el Consejo, la recuperación de la malla vial respecto al acueducto y respecto al alcantarillado, perdón, sobre todo al alcantarillado, y obviamente el deterioro de aceptar que sea malo el material, por eso usted está hablando de adoquines, que es mucho más durable. Entonces me lleva a decirle cómo se va a hacer cuando hoy, ya en la época de Germán Medina valía 500.000 millones de pesos la recuperación de la malla vial. Hoy vamos para 2 billones de pesos. Entonces, esa situación que ya no es responsabilidad de infraestructura, o sea, del Consejo de la Ciudad, sino de la Junta Directiva de las empresas municipales que no exigen realmente que se le haga mantenimiento al alcantarillado. Esa situación, ¿cómo la va a entender el mandatario de turno? Hoy pues tenemos que decir Jorge Iván Ospina, a ver, Juan Diego Flores, ¿qué pasa con esa situación
para no echarle la culpa a infraestructura vial, sino decir hay que cambiar el alcantarillado de la ciudad en muchos sectores, porque en muchos sectores el daño grave en los barrios es el alcantarillado, concejal. La ciudad de Cali se envejeció, el alcantarillado de Cali se envejeció, las vías de Cali se envejecieron y eso indiscutiblemente la malla asfáltica no dura para toda la vida y eso es lo que hoy estamos viviendo en barrios inclusive tradicionales, San Fernando, por darte un ejemplo, son barrios donde hoy la malla vial está tan antigua que a eso se le suman problemáticas del acueducto del alcantarillado que inclusive son en asbesto, entonces ya se empiezan a dañar, se generan filtraciones de agua y eso automáticamente destruye la malla vial. El peor enemigo de la malla vial es el agua, pero ¿qué está pasando? Hoy se data que recuperar toda la malla vial de Cali, que está en un 70% dañada, cuesta cerca de 1,6 billones de pesos. El problema es plata también, porque es que se tiran siempre la pelota entre infraestructura, entre en Cali e inclusive entre jugar un papel Metro Cali, porque el peso de los buses empieza a afectar también la malla vial, porque la malla vial no estaba preparada para sostener una carga de peso como lo es el tema de los buses. Entonces, digamos que siempre tiran la pelota de culpa acá, no hay plata y ahí se queda la malla vial dañada. ¿Cuál es el problema? El tema de recursos. Cali tiene un tema que llama la sobretasa de la gasolina. La sobretasa de la gasolina se creó para recuperar la malla vial, pero cuando uno hoy mira qué está pasando con la sobretasa de la gasolina, el 97% de esa sobretasa se está yendo para el mío, para el barril sin fondo del mío, y ese 3% que está quedando es para recuperar la malla vial. Y hoy como estamos y con la malla vial en el estado en el que está, se puede llegar a demorar hasta más de 100 años en recuperar la malla vial. ¿Qué está pasando? Hombre, pues tenemos que empezar a ver qué va a pasar con Encali, porque Encali juega un papel fundamental. Encali desde el 2003 no le retorna un peso al municipio, y si Encali le empezara a retornar plata al municipio, que ojalá en Cali se actualice, en Cali generen nuevos procesos de servicio, nuevas ofertas, buscando que genere retornos, pues ahí puede empezar a hacer la recuperación del acueducto, el alcantarillado y que vaya anclado con infraestructura y con Metro Cali, buscándole una solución definitiva al tema de la malla vial. Si acá no se genera una directriz o una vocación para recuperar eso, no vamos a estar en nada y durará 100 años más y en 100 años tendremos más malla vial aún está. 70% es algo que nos debe preocupar y que tenemos que hacer algo de forma inmediata. A ver, concejal Juan Martín, usted está planteando las situaciones como las planteó en el debate de control político. Y me parece interesante porque dice uno, este concejal sabe cuál es el problema o cuáles son los problemas de la ciudad. Pero entonces me lleva usted a la pregunta, a ver, el Consejo de la Ciudad o la administración autorizan construcciones de barrio en donde pues tienen que llevar el alcantarillado, el acueducto, la energía, y entonces genera una plusvalía a ciertos lotes. Empieza la gente a pensar, claro, como ahí sí hay el negocio, entonces por eso es que aprueban eso, pero no aprueban lo que ya está dañado. ¿Cuál es la realidad y cómo ha enfrentado usted ese problema que la gente lo toma como una corrupción? Bueno, indiscutiblemente la plusvalía es un tema muy interesante y de hecho es una herramienta para empezar a generar recursos del municipio. ¿Qué es la plusvalía? Es un hecho generador del sector público que te genera una valorización sobre un bien inmueble. Entonces, un ejemplo, la alcaldía hizo una inversión, hizo un puente y ahí queda tu casa cerca y con ese puente entonces, ¿qué hicieron? Se valorizó tu casa y ese valor en el cual se valoriza tu casa se le llama plusvalía y tú por eso tendrás que pagar, porque es que se genera un hecho donde aumenta el valor de tu bien inmueble y que, un ejemplo, tu casa valía 100 pesos, hacen el puente y tu casa queda valiendo 400 millones de pesos, para dar un ejemplo. Esos 300 millones de pesos que se generaron de valor, eso se le llama plusvalía y las personas tienen que pagar por eso. Y aquí no se cobra la plusvalía, de hecho por eso estoy demandando el PDOT para ver cómo vamos a hacer para generar recursos. Cali tiene que buscar formas de generar recursos, ya sea por plusvalía, ya sea por el mismo en Cali. Mire, a mí es triste ver escenarios donde, lo voy a poner de ejemplo, EPM, que es la empresa municipal de servicios públicos de Medellín, le retorna al año 1,7 billones de pesos, con lo que le retorna un solo año EPM al municipio de Medellín, acá pudiera recuperar toda la malla vial. Entonces tenemos que buscar mecanismos de generar cobro de plusvalía, porque es que aquí indiscutiblemente se beneficia a algunas personas y nunca se les pide un retorno. Hombre, todo en la vida hay que buscar un gana y gana. Si se gana el constructor, pues que gane también la ciudad, porque es que acá tenemos que avanzar juntos y no permitir. Entonces acá hay un hecho donde yo planteo qué está pasando con la plusvalía, cuánto se ha recuperado y cuando tú ves
el cobro de la plusvalía no pasa ni siquiera al 20%, o sea, no se ha hecho una recuperación de lo que debería hacer. ¿Y eso para qué beneficiaría a la ciudadanía? Hombre, obras, generaría recuperación del espacio público que está perdido. Cuando una constructora hace, por ejemplo, un tema de vivienda, tiene que o pagar en recursos o pagar en zonas verdes, y muchas veces eso no sé qué pasa ahí y queda embolatado, y tristemente pues son los ciudadanos los que perdemos zonas verdes. Cali tiene un déficit gigante de zonas verdes. Si hacemos un comparativo con Medellín de espacio público efectivo, y quiero dar las cifras, el estándar internacional es 15 metros por una persona de espacio público efectivo, y acá en Cali tenemos más 2,4 metros de espacio público efectivo. ¿Qué es eso? Imagínense que le dijéramos a todos los caleños salgan a la calle, no estén en sus casas y no salgan a las calles, y nomás le correspondería a usted, Humberto, 2,4 metros, porque si no, no se podía mover. Entonces, Cali hoy tiene un déficit de espacio público y tiene un déficit de obras, de ejercicios que hacer, y evidentemente tenemos que buscar las fuentes de financiación, porque cuando uno habla tiene que decir las cosas con la realidad y cuál es nuestra realidad. Hoy no tenemos recursos, y cuáles son las fuentes para conseguir esos recursos y así poder llevar obras a la ciudadanía. Queridos televidentes, ustedes están escuchando al concejal Juan Martín Bravo. Obviamente es su primer periodo y él está analizando las situaciones que conoce y que sabe que tienen que solucionarse. Está haciendo la información de los debates de control político. Vamos a mirar más adelante soluciones que él debe exigirle a la administración, porque muchos habitantes de la ciudad confiaron en que él no solamente es hacer el debate y el control político y decir que mire, allí en el barrio Floralia las vías están acabadas, o aquí en el barrio Granada, sí, pero a ver, plantear soluciones. Ese es el planteamiento que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque viene entonces el tema de las fotomultas. Las fotomultas también es para recuperar plata para el municipio, para que se inviertan realmente, pero se le entrega a una empresa privada, se da en concesión, y aparece obviamente el criterio del ciudadano común y corriente que dice, claro, ahí hay un negociado, ahí hay un negocio. Esos análisis pues los está haciendo el concejal Juan Martín Bravo. ¿Qué piensa usted sobre eso? Ay, hombre, tristemente debo decirlo que el tema de las fotomultas ahí me deja un sinsabor, porque indiscutiblemente cuando tú vas y miras los procesos de cuánta plata termina o corresponde de eso que se captura por el concepto de la fotomulta, de esa multa que se impone, tú vas a darte cuenta que realmente no termina en el municipio, y no como las han dado en una concesión, como las han dado en una forma, entonces terminan casi que los recursos en manos de un privado, y eso no conlleva que los recursos se inviertan en la ciudadanía como debería de ser. Entonces ahí me deja ese sinsabor, y además porque eso tiene un vacío jurídico muy grande, en el sentido cuando tú vas a ver, inclusive la Corte ya se ha pronunciado que las fotomultas deben ser impuestas al conductor, y que ahí entra una contradicción de cómo se comprueba quién es el conductor, porque es que una cosa es el conductor y otra cosa es el propietario del vehículo, y ahí muchas veces genera problemáticas porque no es el que va conduciendo el dueño del vehículo. Por ejemplo, muchos ciudadanos dejan traspasos abiertos y después se lleva una sorpresa gigante que van a ver, y por medio de fotomultas tienen millones y adeudan millones al municipio. Entonces, digamos que el tema de la fotomulta me deja un sinsabor. Tristemente, eso se sale un poco de mi espectro como concejal, porque recordemos que el tema del Consejo de Cali es algo municipal, pero eso ya entra a jugar un rol determinante lo que sería en términos nacionales y lo que sería el Congreso de la República. Indiscutiblemente va a tener que haber un proceso donde se va a tener que entrar a regular muy bien esto, y esos procesos de digitalización de las fotomultas van a tener que mejorar, o si no, pues van a pasar algo y va a terminar nuevamente con la sensación, como si sigue hoy, es que es un negociado y no algo que busca mejorar la ciudadanía. Continuamos entre la verdad y la amistad con el concejal Juan Martín Bravo. Y para agregarle, como diría, apagar el incendio con gasolina, pues tengo que decirle, a ver, se mostró en la calle Octava que el secretario de Tránsito, no sé en qué está pensando, y de pronto arrancó a pintar y a colocar un poco de materas, tratando de copiar algo distinto, bien planificado de Medellín. Fue lo que yo comparé luego de mirar qué estaban haciendo en Medellín. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes que son la junta directiva de la ciudad, en donde la gente ha confiado en ustedes
para que no permitan esas situaciones. ¿Cuál es el concepto que usted se toma cuando arrancan a instalar esas materas? Bueno, yo pienso que Cali debemos de plantearla bajo lo que realmente son los caleños. Indiscutiblemente uno quisiera que Cali fuera o tuviera los pensamientos europeos, donde se respetan a los ciclistas, que hubiera una cultura hacia el respeto de estos espacios, pero Cali no es así y uno tiene que entender la idiosincrasia del caleño. Esto se hizo con el objetivo de generar una conciencia de que se debe primero proteger el espacio del ciclista, y no solamente el espacio del ciclista, sino que los vehículos, como siempre hemos creído, los dueños de la calle, los vehículos se han creído los dueños de la calle. Entonces de una u otra forma se genera una conciencia o un llamado para decir, oiga, este espacio de los ciclistas, respeta el espacio, porque los mayores siniestros, cuando generan un siniestro entre un vehículo y un ciclista, pues termina casi que las posibilidades de que fallezca el ciclista son muy altas. Para mí, la estrategia puede ser interesante en generar una conciencia y una cultura hacia la protección del ciclista. Ahora, ¿en qué están fallando? En el cómo lo hicieron. En el cómo es donde fallan, no es... Miren, primero, ¿cuál es el estudio técnico de colocar una matera? O sea, tendrán que demostrar cuál es el estudio técnico de colocar una matera y no otros mecanismos como lo es un volardo, como lo es, en este caso, elementos en plásticos y demás. ¿Por qué una matera? E inclusive, ¿cuál es el riesgo de un siniestro contra la posibilidad de riesgo con siniestro contra esta matera? La señalética que hicieron, de una u otra forma, pues tienen que empezar a mejorar. Es que aquí no podemos instalar las cosas sin antes generar un plan de culturización. Acá en Cali tenemos una problemática muy grande con las ciclobandas. Acá en Cali nos impusieron las ciclobandas en la anterior administración, que hubo ciclorutas, verdaderamente más ciclobandas, porque ni siquiera cumple con los estándares que debe tener una ciclorruta. ¿Cuáles son los estándares de una ciclorruta? 1.20 cuando es un solo sentido, más 60 centímetros de resguardo al ciclista. ¿Para qué es el resguardo? El ciclista se cae y hoy, como está, el ciclista se cae y lo atropella un carro. Y le puede inclusive hasta llegar a pisar la cabeza, por dar un ejemplo. Entonces deben dar 60 centímetros para protegerlos. Y eso debe ser en ambos sentidos, tanto la derecha como la izquierda. Y aquí no tenemos eso. Entonces acá hemos generado procesos de espacios para el ciclismo. No hemos entendido que Cali es una ciudad calurosa, y al ser calurosa inclusive no conlleva que la gente monte mucha bicicleta para desplazarse hacia el trabajo. Entonces tenemos que empezar a generar un tema de culturización que va desde cómo empezamos a vincular a los empresarios, desde cómo empezamos a usar a las personas y decirle, este es el espacio de los ciclistas, porque hoy, ¿quién ha usado esos espacios? Los dueños de las motos. ¿Quién ha usado esos espacios? Personas, inclusive hasta con los vehículos. Entonces, eso que plantearon en la carrera octava es interesante, pero fallaron en la ejecución. Y tristemente debo decirlo, estas materias pues no era el mecanismo. Y debo decirlo que ahí se gastaron una plata que no es el proceso adecuado, y máxime cuando hoy tenemos que procurar que el gasto público sea lo menor posible y sea lo mayor eficientemente, para que verdaderamente hoy, cuando hay una crisis económica, cuando ya estamos declarados en recesión económica, cuando el PIB ha caído más del 15,7%, pues tenemos que procurar a que la plata se invierta muy invertida, y ahí sí debo decir que fue un descache total. Y eso que me faltó decirle, doctor. Le regalo, doctor. Honorable concejal. También, entonces, Juan Martín, faltó que yo le dijera, bueno, y zonas de parqueo no han sido tenidos en cuenta. Llegamos a la primera media hora, hagamos una pausa y arrancamos con lo del parqueo en la ciudad después de esta pausa comercial.
Continuamos con su programa Entre la Verdad y la Amistad aquí por el canal Cali TV con el concejal Juan Martín Bravo, que está exteriorizando lo que en el primer periodo tiene uno que mirar, que es los problemas de la ciudad y hacer el debate político, pero y la solución, que es lo que reclamamos todos los que creemos que la junta directiva de la ciudad es la que debe exigirle al gobierno, pero de pronto hay gobiernos que se les olvida que hubo concejales que respaldaron al alcalde y le ayudaron para que fuera alcalde, pero después no los vuelve a oír, no los vuelve a escuchar. Es mi punto de vista, no sé qué piense el concejal, y le agrego, entonces, con eso que usted planteó, está conociendo la realidad de los problemas de la ciudad. ¿Y cómo es el debate político para las zonas de parqueo? Las zonas de parqueo es un reto muy interesante, máxime cuando en el POT hay muchas restricciones al parqueo. Voy a darte un ejemplo puntual. En el Peñón no se pueden generar espacios de parqueadero público. Y eso conlleva una limitante cuando hoy el Peñón es de las zonas con mayor potencial de turismo gastronómico. La primera Granada, la segunda es el Peñón y la tercera es Ciudad Jardín. Entonces, si tú vas al Peñón, tú vas a encontrar un déficit de parqueadero porque el mismo POT lo restringe. Entonces, Cali va a tener que empezar a adaptarse a estas dinámicas que se han empezado a hacer en algunos sectores de la ciudad. Entonces, ahí hay una limitante. Yo voy a darte un ejemplo, una idea que yo he planteado, y voy a decirlo con un ejemplo. El Pascual Guerrero es un estadio maravilloso que hoy ni siquiera tiene un parqueadero, de los pocos estadios que no tienen parqueaderos. Al lado tenemos una plazoleta, que es el Parque de las Banderas, que fue un ícono por allá en los 70 y que se construye para que se realizaran las justas, el inicio y la finalización de las justas deportivas, que fue una insignia en Colombia. Y hoy, ¿qué está pasando con el Parque de las Banderas? Yo que he dicho y he planteado esta propuesta, hagamos parqueados subterráneos para darle una solución a la zona del estadio, darle una solución al Pascual Guerrero, y también hoy, que no nos digamos mentiras, la ciudad se empezaba a generar por clúster o por segmento. Toda esta zona de la Quinta hacia la altura de donde queda Imbanaco, pues se ha convertido en el clúster de la salud, que también tiene un déficit de parqueadero. Entonces hagamos un parqueadero público ahí, inclusive que no hay plata, hombre, pagamos una concesión, pero es que no podemos dejar de pensar que es un ícono protegido por el PEM. Hombre, planteemos soluciones que llevemos a modernizar la ciudad y avanzar. Yo le pregunto, y te lo diría a ti, hoy, ¿qué está pasando con el Parque de las Banderas? Es un sitio que está totalmente abandonado, y ¿por qué no permitir que se haga algo donde se genere un usufructo de ese espacio público, buscando darle solución a la ciudadanía y también darle una renovación al Parque de las Banderas, que es un icono nuestro y que debe seguir siendo un icono nuestro, pero debemos darle una dinámica nuevamente, o una dinámica digamos, de modernidad, generando que esto se retone, que se genere un proceso muy interesante. Yo lo digo y debo decirlo, tristemente los sitios icónicos de la ciudad están en un totalmente olvido y abandono. Y ahí, por citarte un ejemplo de cómo dar una solución con el tema de parqueaderos, puedo aprovechar eso y darle un impulso nuevamente al Parque de las Banderas y consolidar todo esto como la zona franca deportiva y de la salud. Qué interesante, me parece. Por lo menos a mí me ha parecido interesante. ¿Por qué? Yo soy un seguidor de las cosas positivas y me alegra mucho que la Universidad Santiago de Cali pues esté haciendo un escenario magnífico para hacer eventos artísticos o eventos de seminarios grandes con capacidad para 7.000 personas, si no recuerdo mal. Y en el fondo, o sea, han hecho unos sótanos con una capacidad grande y sótanos profundos. Es que se puede construir hacia abajo también. Y ese planteamiento, imagínense, yo no sé cuál es la medida del parque, pero eso es más de una manzana, son como, yo no sé, 4 manzanas deben ser aproximadamente, o 2 manzanas, pero es un sitio muy interesante para decir, a ver, presénteme los proyectos para profundizar y hacer con una capacidad bien grande para el caso de los partidos importantes que se presentarán en el estadio Pascual Y no Guerrero. Solamente partidos, ahí se hacen conciertos, se hacen presentaciones, o sea, es todo lo que puede llevar, darle una solución a esa zona. Cuando hay un partido del América,
la movilidad en la zona colapsa. Podemos hacer ese parqueadero que tenga diferentes salidas a las principales vías que están y damos una solución a movilidad y a una carencia que tenemos de espacios de parqueaderos. Eso, pues, digamos, una solución a algo. Yo reitero, siempre uno va a encontrar en la ciudad la limitante es que no hay plata. Hombre, pues pensemos en generar procesos de concesión, ir a tocar al papá al gobierno, decirle, venga, ayúdenos, venga, jalemos recursos, porque es que si no nos vamos a quedar retrocediendo como ciudad y no avanzando. No sé si usted lo haya hablado con el alcalde ya, ese proyecto, o si lo presentó ya, porque usted va a ser o es el ponente de ese proyecto, de acuerdo a la información que tengo. Y pues usted hizo un comentario ahora de el accidente que puede tener un ciclista, ¿cierto? Yo diría, sería que Juan Martín vio lo que me sucedió a mí, un ciclista bajando la circunvalar a toda y llegó a una curva y se resbaló. Ahí pues pasó por el lado derecho mío, pero se resbaló y me cayó adelante. ¿Cómo no lo maté? No sé. Mi Dios, que es muy generoso, obviamente, y le alcancé a hacer el quite, pero le alcanzó con el manubrio de la bicicleta, con el manubrio me alcanzó a golpear el vehículo y me lo rayó. Pues un señor me dijo, usted no tiene la culpa, no le pasó nada al señor, váyase tranquilo. Yo me fui porque no le pasó nada, pues los raspones de la caída de él. Esas son las cosas que usted tiene planteadas para institucionalizar el Día de la Bicicleta en Cali. Y para institucionalizar el Día de la Bicicleta, pues tiene que haber ciclovías, y no sé si aquí, le voy a decir, concejal, aquí hay una contradicción, no puede haber Día de la Bicicleta sin que el ciclista tenga por dónde transitar, o sin que el secretario de Tránsito, que yo no sé qué es lo que ha creído, que hasta los periodistas nos prohibió entrar a lo que se hace en la Secretaría de Tránsito, entonces no esté pensando en una solución real. Por eso digo yo, el concejal Juan Martín Bravo, que es el primer periodo como concejal, me imagino que aspira a estar otro periodo para ya encontrar soluciones. Y a lo que está planteando del parqueadero para la solución de las situaciones del estadio cuando hay algunos eventos importantes, la pandemia no va a ser de por vida, la pandemia tiene que pasar y esto tiene que acabar y tenemos que volver a recuperar la ciudad, y esa sí sería una mega obra importante para la ciudad, pienso yo, como la que tiene diseñada o ha presentado Jorge Iván con respecto a la vía esta del hundimiento que piensa hacer frente a Confenalco, Boulevard de San Antonio. El Boulevard de San Antonio. Entonces, yo quisiera sumar ahí una idea que es muy interesante. Esa idea del Boulevard de San Antonio es algo que puede ser atractivamente en términos de turismo con mucho potencial. Yo quiero darte este recorrido. Arrancamos Boulevard del Río, bajamos por el Puente Ortiz, comunicamos con la cesta. Yo me sueño con la cesta peatonalizada desde el Teatro Calima para que la gente se ubique hasta el Viejo Barril, son más o menos 450 metros. Peatonalizada, adoquinada, donde los negocios puedan sacar, digamos, carpa al aire libre, donde haya puntos wifi y demás. Entonces, esto empieza nuevamente a recuperar la cesta. ¿Por qué digo que no más la cesta? Porque es que ya cuando salimos del hundimiento del túnel, entonces ahí desemboca hacia la cesta y ahí no tendrá mayor afectación en términos de movilidad, para que la gente coja hacia la cesta o hacia la cuarta. Entonces, ese pedacito de la cesta peatonalizada, voltea uno hacia la izquierda, llega a Granada. De Granada está cerca del Peñón. Del Peñón está al lado San Antonio, y de San Antonio está al lado lo que sería el Boulevard de San Antonio, y el Boulevard de San Antonio conectaría con el Boulevard del Río. Haríamos un recorrido casi que turístico, gastronómico y cultural. Y esto, reitero, las ciudades del mundo que han entendido la importancia de los bulevares, y máxime cuando Cali tiene 7 ríos, y uno de esos bulevares es atravesada por uno de los ríos más importantes de la ciudad, como lo es el río Cali, y con esa belleza que tiene el río Cali, nosotros tenemos mucho potencial, pero tristemente ya perdimos la fe, perdimos las ganas de soñar en grande, y esto puede ser la ruta gastronómica y cultural de Santiago de Cali. pues muy interesante, porque usted me trasladó a Barcelona, a ciudades que realmente han hecho unos sitios importantísimos para el turismo. Continuemos con temas, porque usted también tiene, bueno, pero no me dijo si hay contradicción en el día de la cicla o de la bicicleta sin tener ciclovías.
Tristemente, la anterior administración, en su afán de construir 190 kilómetros de ciclorrutas, salió e hizo un esperpento. Algunos dicen que es mejor tener algo a no tener nada. Tristemente, yo siempre he dicho que si uno hace las cosas, hágalas bien o no las haga. Y eso me lo ha enseñado mi abuelita, me lo ha enseñado mis papás. Y hoy tenemos un esperpento que no se llama ni siquiera ciclorruta porque no cumple con las especificaciones y por eso se llama ciclobanda. Entonces, te diría que lo primero que uno debe hacer es generar un hecho generador para que se empiece a generar una conciencia del tema del ciclismo y el respeto hacia ellos. Y ahí ya empezará a plantear las soluciones de los verdaderos ciclocarriles, no solamente ciclocarriles, sino cicloparqueaderos, porque la gente hoy sale en bicicleta y ¿a dónde deja amarrada la bicicleta? A un poste con una cadena y cuando llegue no la encuentre. Entonces hoy tenemos que empezar a ver todo lo que es la problemática en torno al ciclismo y es por eso que yo digo que cuando nosotros tenemos un hecho generador como es el Día del Ciclista, empezamos a entender que hay una cultura, que hay un tipo de movilidad que puede ser sostenible y sustentable para las personas. Entonces esa es por eso la propuesta. Evidentemente tenemos muchas fallas y problemáticas, pero son puntos iniciales y puntos de partida que van a permitir que estas ideas despeguen. A ver, le voy a hacer la pregunta, diría yo, periodística que quiere la comunidad que yo le haga. ¿El alcalde los está escuchando a ustedes? La respuesta es no. Yo hoy llevo más de 1 año y 1 mes como concejal y nunca he tenido la oportunidad de sentarme como lo estamos haciendo, donde uno pueda compartir ideas. Él tiene una visión de Cali, yo tengo otra visión de Cali y cuando uno suma o hace sinergia, que es sumar fuerzas, puede sacar la ciudad adelante. Por ejemplo, yo le he dicho a él mucho, venga, hagamos la Universidad del Oriente, no generando una nueva universidad, porque eso toma mucho tiempo, licencias ante el ministerio. Llevemos la Universidad del Valle, como la llevaron a UGA, que llevan técnicos, o llevemos la Escuela del Camacho, o la Escuela Nacional del Deporte, que son universidades que ya tienen todos sus registros académicos y demás, y permitimos que esto arranque inmediato. Inclusive, he ido un poco más allá. En el Oriente hay más de 7 mega infraestructuras de los colegios, y va a darte uno, inclusive le he dicho, hágalo en el Nuevo Latir, la Universidad del Oriente, el Nuevo Latir con la insignia de él, hágalo ahí, no gastaríamos mucha plata en el proceso de construcción de una universidad y ya podemos arrancar y él dejar su legado. Inclusive no solamente ahí está el Colegio Compartir, el Colegio Isaías Duarte Cancino, que es una obra, son megas obras que se pueden usar para el Oriente. Y yo le he pedido cita, inclusive la última vez lo digo acá públicamente, le dije, alcalde, no le pido más cita, 1 año pidiéndole cita, no es posible. Ay, yo pensé que era yo solo, Dios mío, si eso es a un concejal, yo por lo menos fui concejal, y fui diputado, y fui senador, y le ayudé a elegirlo. ¿El Partido Conservador ayudó a elegir a Jorge Iván Ospina? Aquí en Cali no lo acompañamos. Pero bueno, debemos de entender que la mecánica de la política termina el 27 de octubre, donde hubo elecciones, y ahí entra un proceso de gobernabilidad. Y es interesante, yo te lo digo, la riqueza de la política es la suma de todas las fuerzas que tiran y empujan hacia un lado. Cuando tú encuentras que esas fuerzas están desunidas, que no están ubicadas, pues ahí es donde no se permite un proceso de construcción, y eso es lo que conlleva que no se enriquezca la política. Y lo rico de la política es la diversidad de ideas buscando una solución y el bien común. No, es que es claro, es que en un momento el alcalde no es simplemente el alcalde de los que votaron por él, es el alcalde de toda la ciudad. Y el concejal es el representante no solamente de sus electores, tiene compromiso con sus electores, pero también tiene el compromiso con toda la ciudad, como lo está mostrando que el concejal Juan Martín Bravo, que tiene el conocimiento o tiene las ideas de hacer cosas por la ciudad. Entonces, así como ha planteado, por ejemplo, ser el ponente para el proyecto de acuerdo para eliminar el uso de plástico y del icopor desechable en instituciones educativas, públicas, espacios públicos y entidades públicas. Explíquele a nuestros televidioyentes esta situación, porque pues ya está planteado que no lo oye el alcalde, pero pues aquí sí tenemos muchos seguidores, muchos televidentes que nos ven por las distintas redes de los canales de televisión, y fuera de eso, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales. De manera que allá el alcalde, si no escucha al concejal que representa
un porcentaje de la ciudad y que como este servidor le viene pidiendo cita y simplemente cada que lo encuentro me dice tenemos que hablar y vamos a hablar, pero como de pronto el hermano Mauricio no lo deja, entonces creo que es el hermano el que no lo deja que me dé la cita, es mi pensamiento obviamente y que le llegue al oído, pero bueno, cuénteme lo del proyecto de acuerdo para eliminar el plástico. Cali tiene una problemática muy grande y es el tema del plástico. No hemos entendido y el mundo hoy está recapacitando de qué va a pasar con el medio ambiente en términos generales. Y una de esas problemáticas que genera mucho o le aporta mucho a la emisión del CO2 es el plástico. Cali, debo decirlo, que produce más de 1.700 toneladas diarias de plástico y solamente cerca del 10% se recicla. Lo demás, tristemente, o termina en ríos o no termina en un proceso de reciclaje y esto está llevando a una afectación en términos medioambientales. Mira, yo voy a darte un ejemplo, una idea que hace poco la saqué por unos medios de comunicación y hoy hay casas que son hechas y construidas en ladrillos de plástico reciclado con mampostería circular. Hay casas que están ya eliminando el ladrillo tradicional, el de arcilla, y están pasando los ladrillos de plástico y están generando un tema que le está aportando al medio ambiente y dándole una solución al tema de reciclaje del plástico. Y hoy, ¿qué está pasando con ese plástico? Ojalá la gente busque ladrillo de plástico reciclado con mampostería circular y va a ver que hay un tema muy interesante donde se pueden construir viviendas en torno a esto. Entonces, si Cali hoy no toma conciencia con la problemática del plástico, ¿qué va a pasar en el mundo hacia el 2050? ¿Qué va a pasar en el mundo hacia el 2100? ¿Qué estamos haciendo hoy por cuidar el mundo? Entonces, esto es una iniciativa que primero que tratamos y queremos es buscar una conciencia en torno al plástico de un solo uso. ¿Qué es el plástico de un solo uso? Me comí una salchipapa, por dar un ejemplo. Esa salchipapa la terminan botando, ese plástico, ese icopor, lo terminan botando y no tiene ningún proceso de reciclaje. Y es ahí donde con todos estos elementos, como el que acabo de citar, se puede generar un proceso de reciclaje y entonces decía la gente, tomemos conciencia de qué estamos dejando hacia el mundo. Hoy, con esta pandemia, pienso que el proceso de recapacitación que se tiene que tomar en torno hacia el mundo va a tener que cambiar. Entonces esto lo que buscamos es, decía la gente, y voy a poner un ejemplo, mira con las bolsas plásticas, la gente tomaba la conciencia de pida bolsa plástica, pida más bolsa plástica que la casa necesitamos. Hoy por lo menos la gente ya lleva las bolsas, inclusive las reutilizables, y cuando ya no puede llevar la bolsa reutilizable, ahí sí le dice una sola bolsita. Entonces es que la gente toma una conciencia en relación al plástico y el daño que puede tener no solamente este material, sino muchos más, el daño que puede tener hacia lo que es nuestro mundo. Nos preocupamos mucho por el pasado y por el presente, pero nunca por el futuro, y tenemos que pensar de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. A ver, los televidentes se han dado cuenta de un concejal que está en su primer periodo mostrando que conoce la ciudad y que tiene planteamientos para que lo escuche el alcalde, pero lamentablemente nos dijo, no me escucha, no me ha querido dar la cita y llevo ya año y un mes, va para un año y 2 meses como concejal de la ciudad. Dice nuestra productora, en un recorrido por las estaciones del Mío, Paso del Comercio, San Bosco y La Ermita, el concejal Juan Martín Bravo evidenció que no se cumple el aforo de los buses del masivo y tampoco el distanciamiento. Y agrego, nosotros estamos cumpliendo con el distanciamiento, tenemos nuestro tapabocas, pero pues para facilitar el sonido, el buen sonido para el canal, obviamente estamos sin tapabocas. Él también tiene su tapabocas y lo usa en el momento que terminemos. Esto para que no vayan a decir, pero mire, está predicando, pero no aplicando. Aquí predicamos y aplicamos, simplemente cumplimos con las disposiciones del protocolo. ¿Cómo es el recorrido que usted hizo y qué es lo que reclama del Mío? Bueno, el Mío hoy tiene una problemática muy grande y es que el gobierno nacional le restringió el aforo a un 70%, es decir, que los buses deben de ir a una capacidad máxima del 70%. E indiscutiblemente, cuando tú vas al Mío y te montas en el Mío en las horas pico, como lo son 7 de la mañana a 8,
o 6 de la mañana a 8 de la mañana, y desde las 5 de la tarde a 7 de la noche, que son horas pico, pues ahí no se está cumpliendo ni el distanciamiento, ni se está cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Por allá en marzo del 2020, la alcaldía salió con unas propuestas muy interesantes en términos del espacio público en el mío, y qué estaban haciendo para tomar conciencia de que se llevan a cabo los protocolos. Eso hoy ya no se está realizando y demás. ¿Cuál es la problemática? Hoy hablamos de que le colocamos restricciones a los centros comerciales, de ustedes deben de hacer esto, a los restaurantes les colocamos unas restricciones, pero en el mío, que debería ser el espacio donde debería darse el ejemplo de cómo se siguen los protocolos de bioseguridad, no se está haciendo absolutamente nada. ¿Y el llamado cuál es? Hombre, un tema de corresponsabilidad. Tanto Metrocali debe empezar a ejecutar y ajustar todos los protocolos de bioseguridad, como también a la ciudadanía de que tome conciencia de ello. Porque tristemente la gente, en su desespero de que no pasa el bus, se termina montando en buses muy llenos, llevando a un aforo a más del 100%, y no solamente el problema es que vaya al 100%, sino que se pone en riesgo la vía. Entonces, por eso digo que hay corresponsabilidad, tanto el usuario que use el tapabocas de forma adecuada, que no haga digamos, el tema de que no se haga bien o se adapte muy bien el tema del distanciamiento, pero también de Metrocali, que genere las garantías. Por eso es que tú vas a estaciones, lo voy a citar ejemplo, San Bosco, Torre de Cali, la del Estadio, tú vas a, por ejemplo, Andrés Sanín, a Paso del Comercio, tú vas a ver que allá no se está cumpliendo las medidas, ni siquiera un tapete desinfectante, ni siquiera una persona tomando temperaturas. Las cámaras que usaron para tomar todo el tema térmico no están funcionando en algunos casos, entonces no hay un seguimiento. Entonces también Metrocali tiene una responsabilidad, y los usuarios. Honorable concejal, usted habla de el glamping, para los corregimientos, y yo podría decirle, como decía mi abuela, no me hable de gallos que vengo de la gallera. Yo empecé a hacer política con el doctor Lloreda en los corregimientos, porque para allá me mandó Mario Cuervo, pero luego me dijeron unos, mire, pero ¿para qué se pone usted con la emisora a hacer política en los corregimientos si eso ya no produce casi votos? Váyase para Agua Blanca. Y entonces nos fuimos para Agua Blanca, y ahí hubo ciertos choques y ciertos enfrentamientos con personas que no les gustó que me entrara a Agua Blanca, y bueno, es mucha la historia que podemos contar y que conoce ya la comunidad y que sabrá en algún momento cómo se realizó mi carrera política. Pero, honorable concejal, usted está planteando cosas que yo tengo que decir, Jorge Iván, usted no escucha definitivamente. Si no me escuchó a mí, que le ayudé para elegirlo y que puse todo el medio de comunicación, pues oiga este concejal que está planteando cosas interesantes. Mire cómo vamos a finalizar el programa, que él nos cuente cuál es la solución que usted plantea para el trancón de la Portada. Creación de una estación intermodal subterránea, parque público de la Portada, construcción de un puente helicoidal. ¿Qué es todo ese cuento? Me hicieron un buen análisis y me investigaron muy bien. Miren, históricamente Cali tiene un déficit en términos de movilidad en la Portada, primero porque ahí está cerca de una comuna como lo es la 1, donde hay más de 120.000 habitantes, y esta zona, que es el punto de inicio hacia varios corregimientos de Cali, pues de una u otra forma tiene problemáticas de movilidad muy complejas, como lo son, por ejemplo, que no tiene un buen acceso, entonces ahí llegan las gualas a suplir esa necesidad. Tenemos, por ejemplo, el tránsito de mucho flujo de personas. Entonces, ¿yo qué he dicho? Hagamos una estación, por ejemplo, ahí están 2 gasolinerías muy grandes, se pueden comprar 2 gasolinerías, hagamos una estación subterránea donde tenga primero una salida con cable mío, puede ser hasta todos los corregimientos, tenga un tema, que ojalá algún día hablamos del metro, que el metro termine ahí, tenga un punto de salida de la estación de las Gualas, tenga un punto de salida donde lleguen todos los taxis y demás que vayan hacia los corregimientos, y que esto tenga un puente helicoidal, que es el que queda por la vía hacia Pereira, que tiene una salida, va tomando en tipo de forma de espiral y llega a la montaña sin golpearla y da una solución a esa zona de la Portada. Yo debo decir lo que la gente me dice, que yo sueño mucho. Yo digo, ¿por qué no soñar? Hay muchos mecanismos de colocar ese puente, esta estación subterránea, este punto de encuentro con este cable mío que puede ir hacia todos los corregimientos. Hombre, se puede dar en concesión, se puede colocar peajes. Si el Estado no tiene la plata, pues digamos la empresa privada, hagámoslo, pero no podemos seguir rezagados en el tiempo diciendo que lo público. Hombre, si llega
algo externo que nos pueda dar la solución a esta problemática que están viendo los caleños. Miren, con todo ese tema de las cuarentenas, hacia dónde están saliendo los caleños a correr y qué pasa con esa zona. Entonces démosle soluciones que sean efectivas, y entonces se hace la estación subterránea y arriba se puede hacer hasta centros comerciales. Ahí queda una casa muy bonita que es de los Ochoa. Por ejemplo, hay una persona que al lado tiene que la casa de los Ochoa. Entonces hay una casa muy bonita, hagamos un tema público ahí para que lleguemos a afluencia de público y terminen montando la estación. Hagamos y recuperemos el espacio público y hagamos cosas interesantes para que esta ciudad avance. A ver, creo que hemos presentado a un concejal que le digo lo mismo. Mire, mi abuela decía, mijo, hay que cacaraquear los huevos porque si no, no se dan cuenta qué fue lo que hizo. Y usted está planteando debates políticos que ha hecho y además le ha dicho al alcalde, recíbame que tengo unos planteamientos para hacerlo, y lo ha hecho. Nos quedamos cortos. Yo pensé que iba a ser un programa de media hora y nos salió de más de una hora, de manera que nos veremos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV en su programa Entre la Verdad y la Amistad. Su despedida, honorable concejal. Humberto, muchas gracias por el espacio, a todos los televidentes, que trabajemos juntos para sacar a esta ciudad adelante, que los buenos somos más y que es el momento de que le coloquemos nuevas ideas a Santiago de Cali. Muchas gracias. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.